Todo empezó como cualquier historia normal. Cafés, caminatas, promesas. Pero una noche la vi, parada frente a mi ventana, sin moverse. Y esa misma noche, recibí un mensaje. Mi vida estaba en peligro. Asegúrate de hacer clic en el botón suscribirse para no perderte ninguna de las historias aterradoras que comparto. Historia 1. Nunca he sido de los que se asustan fácil, pero hay algo que aprendí aquella vez. A veces, el verdadero peligro no llega gritando, llega sonriendo. Todo empezó hace un par de años, cuando vivía solo en un pequeño departamento en la ciudad de Querétaro. Tenía 24 años y acababa de empezar a salir con una chava que conocí en una cafetería cerca del centro. Se llamaba Alisa, o al menos, eso decía. Era de esas personas que te atrapan. Dulce, callada, con una belleza tranquila que te hace querer saber más. Al principio todo fue normal. Cine, cafés, caminatas por el Cerro de las Campanas. Lo típico. Pero después de unos meses, algo empezó a oler raro. Alisa evitaba presentarme a su familia o a sus amigos. Siempre tenía una excusa lista. Que ya no se hablaban, que no era buena idea. Yo lo dejé pasar, pensando que quizá traía heridas que prefería no abrir. Respeté su espacio, o eso me dije. Poco a poco, su actitud empezó a incomodarme. A veces, la cachaba viéndome fijamente, como si me estudiara. Esa mirada no era normal. Sonreía para quitarle peso, pero algo dentro de mí no dejaba de tensarse. Luego vinieron las sorpresas. Alisa aparecía sin avisar, estacionada frente a mi edificio, a veces a la 1, 2, 3 de la madrugada, solo ahí, sentada en su coche, viéndome. Cuando le preguntaba por qué no me avisaba, se encogía de hombros como si no fuera gran cosa. Al principio creí que era algo romántico, medio raro pero inofensivo, pero la incomodidad empezó a crecer hasta volverse insoportable. Una noche, me desperté sin razón, como si algo me jalara. Me levanté, caminé hacia la ventana, y ahí estaba, su coche estacionado al otro lado de la calle, apagado, sin moverse. Dentro, apenas iluminada por la luz de un farol lejano, vi su silueta, quietecita, mirando directo hacia mi ventana. Sentí un escalofrío que no se me quitó en toda la noche. Intenté hablar con ella al día siguiente, marcar límites. Se rió, literalmente se rió, como si todo fuera un chiste. Yo quise creer que estaba exagerando. Quise creerlo. Pero número. Por lo tanto, una semana después, las cosas se salieron de control. Llegué del trabajo y la encontré sentada en las escaleras de mi edificio. Se veía alterada. Antes de que pudiera decir algo, se paró de golpe y me exigió que la acompañara. Dijo que era urgente, que no había tiempo para explicaciones. Mis tripas me gritaron que no lo hiciera. Le dije que no iría a ningún lado si no me decía qué pasaba. Su cara cambió en un segundo, de nerviosa a fría, de fría a algo que no sé ni cómo describir. Sin decir más, se dio la vuelta, subió a su coche y salió disparada. Me encerré en mi departamento, le puse seguro a todo y me quedé sentado preguntándome, ¿qué carajos acaba de pasar? Pensé que podría simplemente alejarme, bloquear su número, evitarla, desaparecer. Pero 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Aléjate de Alisa, no es quien crees que es. Me congelé. Le contesté de inmediato preguntando quién era. Jamás obtuve respuesta. Traté de llamarla, pero su teléfono ya iba directo a buzón. Esa noche no dormí. Y cerca de las 2 de la madrugada, escuché algo que me quitó el sueño para siempre. Pasos. Pasos en el pasillo, acercándose a mi puerta. El picaporte girando, suavemente, como si probaran si estaba abierto. No me atreví ni a respirar. Solo escuché cómo, después de unos segundos, los pasos se alejaban y el silencio regresaba. Me arrastré hasta la ventana, espié entre las persianas y la vi. Alisa, subiendo rápidamente a un coche donde la esperaban 2 sombras. No era paranoia, no era una idea mía. Al día siguiente, decidí investigar.
Busqué todo lo que pude en internet. Rastreé sus redes sociales y lo encontré. Una noticia vieja de un periódico de Sonora. Ella no era Alisa, se llamaba Lea. Había estado involucrada en una red de secuestros. Utilizaban a mujeres jóvenes como carnada para atraer a sus víctimas. La arrestaron, pero salió libre por falta de pruebas. Desde entonces, había estado moviéndose de ciudad en ciudad hasta llegar a Querétaro. Llamé a la policía. Les conté todo. Me dijeron que tuviera cuidado, que no saliera solo, que mantuviera puertas y ventanas cerradas. Y aún así, 2 noches después, recibí otro mensaje, esta vez desde otro número. No debiste hablar con la policía. Gran error. No necesité más señales. Metí algo de ropa en una mochila y me fui a casa de un amigo en Juriquilla. Pero ni ahí me sentía a salvo. Cada vez que un coche pasaba cerca, me congelaba. Pasaron meses. No supe nada de Alisa. Lea, como se llame. Hasta que una noticia local me heló la sangre otra vez. Habían detenido a 3 personas por intentar secuestrar a una estudiante universitaria. Entre ellos estaba Lea. Esta vez encontraron pruebas. Fotos de varias posibles víctimas, incluyendo la mía, direcciones, rutinas. Todo. Yo era un objetivo. Me mudé lejos, a un pueblo perdido en la Sierra de Puebla, donde nadie me conoce. Pero no importa cuán lejos haya corrido. Cada vez que oigo pasos en la noche, cada vez que alguien toca a mi puerta inesperadamente, sigo sintiendo que Alisa, o Lea, o quien sea, podría estar ahí afuera, en la oscuridad, mirándome, esperando. Historia 2. Esto le pasó a mi mamá cuando tenía 19 años, y hasta hoy no le gusta recordarlo. Trabajaba en una oficina chiquita de llamadas telefónicas en el centro de Morelia. Era un local de esos de antes, donde ofrecían llamadas nacionales e internacionales baratas. Su jefe tenía también un negocio de bienes raíces, así que su oficina estaba pegada a la de ella. Mi mamá casi siempre trabajaba sola, sobre todo en las mañanas, porque agarró ese trabajo solo durante las vacaciones de la universidad. Una mañana, mientras acomodaba papeles, entró un señor de unos 50 y tantos. Traía el cabello y la barba completamente blancos y una camisa azul marino arrugada. Como el local tenía un ventanal de cristal, se podía ver todo desde afuera. El señor hizo una llamada y después se acercó al escritorio donde estaba mi mamá. Platicaron un poco. Él, muy sonriente, le preguntó si era familia del dueño. Cuando ella le dijo que no, empezó a lanzarle cumplidos, que qué educada, que qué guapa, que no entendía qué hacía trabajando en un lugar tan pequeño. Dijo que tenía contactos en un banco importante de la ciudad y que, si quería, podía ayudarla a conseguir un mejor trabajo. Se presentó como Don Julián y le propuso llevar su currículum a su departamento, que estaba cruzando la avenida, en unos edificios nuevos donde solo vivía gente con dinero. Según él, ahí podrían platicar mejor sobre las oportunidades que podía ofrecerle. Mi mamá dudó, pero don Julián aseguró que vivía con su papá enfermo y una persona que los ayudaba. Para no levantar sospechas, le pidió que no le contara nada a su jefe, porque no quería meterla en problemas si se enteraba que buscaba otro empleo. Ella, confiada y con ganas de algo mejor, aceptó encontrarse con él después de su turno. Cuando terminó de trabajar, cruzó la avenida hacia los condominios. Ahí lo vio. Estaba parado junto a una señora de mediana edad y 2 niños en uniforme escolar. Pero había algo raro. Ahora don Julián tenía el cabello y la barba teñidos de negro, y vestía una camiseta sencilla. Al verla, la saludó como si nada. La señora y los niños subieron con ellos al elevador. Mi mamá pensó que era su esposa y sus hijos. Cuando el elevador se detuvo en el 4º piso, la señora y los niños bajaron. Mi mamá también quiso bajarse, pero la señora se rió y le dijo que no, que su parada era más arriba. Eso la hizo sentir incómoda, pero no dijo nada. Llegaron al 9º piso. Don Julián abrió la puerta de su departamento justo frente al elevador. Afuera, unos niños jugaban en el pasillo. Adentro, la sala se veía limpia pero extrañamente vacía. Un sofá en forma de L, una tele,
una botella de refresco en la mesa y un paquete de tinte para el cabello abierto sobre una silla. Todo indicaba que se había teñido minutos antes de verla. Él le preguntó si podía cerrar la puerta. Mi mamá, tratando de ser educada, le pidió que mejor la dejara abierta. Él aceptó, aunque no parecía contento. Luego insistió en ofrecerle un refresco. Ella tomó el vaso solo para no hacer más tenso el ambiente, pero no bebió ni una gota. Le propuso enseñarle el departamento. La llevó a un pasillo oscuro donde todas las puertas estaban cerradas. Abrió una habitación y dijo: «Aquí es donde podría trabajar mi papá si no estuviera enfermo». Ella asomó la cabeza. Solo vio una cama, ventanas cerradas y un trípode con cámara frente a la cama. En ese momento, el cuerpo de mi mamá reaccionó antes que su mente. No había papá, no había enfermero, no había nadie más. Solo un hombre que acababa de teñirse para no ser reconocido, un apartamento vacío y una situación que podía salirse de control. Volvieron a la sala. Él seguía platicando como si nada, contando anécdotas de cuando trabajaba en Dubái. Entonces, sin aviso, le tomó la mano para explicarle cómo, según él, en Dubái cortaban la mano a los ladrones. Mi mamá sintió un nudo en la garganta. El miedo era tan fuerte que apenas podía moverse. El tipo se acercó a la puerta, diciendo algo sobre su puerta automática de Dubái. Se puso en una posición en la que podría cerrarla de un portazo si ella intentaba huir. Además, los niños afuera ya no hacían ruido. Parecía todo planeado. Pero justo entonces, 2 puertas del pasillo se abrieron. 2 señoras, probablemente mamás de los niños, salieron a platicar afuera del departamento. Eso distrajo a don Julián. Esa fue su oportunidad. Mi mamá se levantó rápido y dijo: «Perdón, pero ya es tarde. Mi mamá me va a regañar». Sin esperar el elevador, salió corriendo escaleras abajo. Don Julián trató de detenerla, pero ella mintió gritándole que lo vería mañana. Bajó hasta el lobby, salió a la avenida y tomó el primer taxi que pasó. Nunca le contó a sus papás. Terminaban sus vacaciones universitarias, así que decidió dejar el trabajo unos días después. Pero no fue el final. Unos días más tarde, mientras caminaba de regreso a casa, lo vio. Estaba parado justo afuera del edificio, esperándola. Cuando la reconoció, envió a un joven, el supuesto sirviente, a interceptarla. Le rogaba que hablara con don Julián. Mi mamá apenas balbuceó un «no puedo» y se subió de inmediato a otro taxi. Años después, ya casada con mi papá, se topó con una noticia que le hizo temblar las manos. Un hombre mayor había sido arrestado en otra ciudad. Estaba acusado de drogar y agredir sexualmente a jóvenes universitarias. Su modus operandi era idéntico, y la foto era don Julián. Cada vez que ve la noticia de un secuestro o de una desaparición, mi mamá cierra los ojos un momento y agradece. Agradece que esas mujeres salieran al pasillo aquella tarde. Agradece que no bebiera ese vaso de refresco. Agradece sobre todo que la vida le haya dado una única oportunidad de correr y que ella la haya tomado. Historia 3. Esta historia le pertenece tanto a mi hermana Jessica como a mí. Pasó hace 20 años, pero apenas me atrevo a contarla ahora, en su memoria. Un par de años después del divorcio de mis papás, decidí mudarme de casa de mi mamá y vivir con mi papá y Jessica, en un rancho al sur de Jalisco. Mi papá había comprado un terreno enorme, rodeado de monte y árboles cerrados. La casa era de 2 pisos, con sótano, un pequeño ático y un porche que abrazaba toda la construcción. Era hermosa, sí, pero tenía un peso encima, un peso que no se fue con el tiempo. Esa casa la había mandado construir mi papá para su segunda esposa, una mujer amarga que nos hizo la vida imposible a Jessica y a mí. Castigos, humillaciones, gritos. Cada visita era una pesadilla disfrazada de reunión familiar. Afortunadamente, mi papá se separó de ella justo antes de que yo terminara la prepa. Jessica se fue a vivir con él casi de inmediato.
Yo preferí esperar a graduarme. Pensé que sin ella, la casa se sentiría diferente, más ligera, más viva. Pero me equivoqué. Mi cuarto estaba junto al de Jessica, en el segundo piso. Lo raro era que el único acceso al ático estaba en su recámara. Un detalle que al principio ignoramos, hasta que comenzaron los ruidos. Al principio eran pisadas suaves, como de niños pequeños corriendo arriba de nuestras cabezas en medio de la noche. Nos reíamos, nerviosos, inventando cuentos de duendes traviesos. Mi papá, cuando le contábamos, lo atribuía a ratones o ardillas. Pero con el tiempo, las cosas pasaron de raras a francamente perturbadoras. Ya no eran solo pasos. Las puertas comenzaban a abrirse solas, incluso cuando estábamos seguros de haberlas cerrado. Muchas noches, mientras veía la televisión en la sala, escuchaba ese chirrido lento, desagradable, de una puerta abriéndose allá arriba. Siempre que subía, el pasillo estaba vacío. Siempre. Una noche que nunca olvidaré, Jessica y yo estábamos viendo la tele juntos, cerca de la medianoche. Ella se despidió, bostezando, y subió a su cuarto. Yo me quedé viendo un programa tonto un rato más. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché pasos bajando lentamente las escaleras. Pensé que Jessica había olvidado algo. Me levanté, curioso. Escuché el chirrido de la puerta del sótano. Eso sí me pareció raro. Caminé hacia el pasillo, asomándome al hueco de las escaleras. Llamé su nombre. Silencio absoluto. Encendí la luz del sótano. Las escaleras estaban iluminadas hasta el fondo. No había nadie. Sentí como me latía el corazón en la garganta. Cerré la puerta del sótano con fuerza, asegurándome de echarle llave. Me dije que ya era suficiente por esa noche y subí a dormir. Mi puerta, como muchas en casas viejas, era difícil de cerrar. Tenías que jalar con fuerza para que quedara bien encajada. Esa noche, me aseguré de dejarla bien cerrada. Me acosté, dejando la ventana entreabierta para que entrara el aire fresco del campo. Me desperté a la 1 de la madrugada. Los mismos pasos, esta vez subiendo rápido las escaleras. Los oí avanzar directo hacia el cuarto de Jessica. La puerta de ella se abrió de golpe y luego se cerró de un portazo. Mi sangre se heló. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba. Los pasos se dirigieron hacia mi cuarto, y entonces un golpe brutal sacudió mi puerta, haciéndola temblar en el marco. Me quedé clavado en la cama, aguantando la respiración. Luego, los pasos se alejaron, regresaron a la habitación de Jessica, y oí claramente cómo se abría la trampilla del ático. Los pasos se movieron apresurados sobre el techo de madera, justo encima de mi cabeza, y de pronto, un golpe seco sobre el tejado, como si algo hubiera saltado o caído. Corrí a la ventana, la cerré de golpe y la aseguré. Afuera solo había oscuridad y el brillo frío de la luna sobre el techo de lámina. Unos segundos después, escuché a Jessica, parada del otro lado de mi puerta. ¿Eres tú el que está jugando?, preguntó temblando. Corrí a abrirle. Su cara reflejaba el mismo miedo que sentía yo. ¿Tú?, le contesté con la voz temblorosa. Negó con la cabeza, casi llorando. Me dijo que había sentido golpes en su puerta, que oyó abrirse la entrada al ático, los pasos, que se quedó escondida bajo las cobijas sin atreverse a moverse. No dormimos esa noche. Nos quedamos los dos en mi cama, en silencio, esperando que amaneciera. Al día siguiente le contamos todo a mi papá. Él solo dijo que eran cosas normales de una casa vieja. Nada que preocuparse. Pero Jessica y yo sabíamos que no era normal. Instalamos un candado fuerte en la trampilla del ático y empezamos a cerrar nuestras puertas con llave cada noche. Dejé de abrir las ventanas después del anochecer. Después de aquella noche, los ruidos disminuyeron, pero nunca se fueron del todo. De vez en cuando volvíamos a escuchar pasos o crujidos extraños en el ático, y esa sensación de ser observado en los rincones, nunca nos abandonó. Un año después, papá decidió vender la casa. No pudimos estar más felices.
nos mudamos a una casa más pequeña, cerca del pueblo. Desde la primera noche sentimos la diferencia. Paz. Silencio real. No había nada escondido en las sombras. Con el tiempo, esa casa vieja quedó como un mal recuerdo. Hasta que años después, hablando con una vecina que había vivido toda su vida en la zona, me enteré de algo que nunca nos contaron. Antes de que mi papá comprara el terreno, allí había vivido una mujer conocida por sus ataques de ira y su aislamiento. Murió sola, en circunstancias misteriosas, en una vieja cabaña que se levantaba justo donde ahora estaba la casa. Dicen que su espíritu nunca se fue. Mi papá nunca creyó esas historias. Jessica y yo aprendimos a no hablar de ellas. Era más fácil dejarlo en el pasado. Pero cada vez que cierro los ojos y vuelvo a esa noche, aún puedo escuchar esos pasos subiendo las escaleras. Y sé que no estábamos imaginando nada. Historia 4. Empecé a trabajar como niñera para la familia Morales en febrero de 2020. También tenía un empleo de medio tiempo en una pequeña empresa de paquetería en el centro de Querétaro. Mi jefe, don Marcos, era de esos jefes raros, buena gente, comprensivo, siempre trayendo café en las mañanas o dejándome salir temprano si tenía algún pendiente. Después de haber trabajado en lugares horribles, estar ahí era un respiro. Con ese horario flexible, decidí buscar un ingreso extra. Así fue como terminé trabajando para el señor Morales un par de noches a la semana. Don Jonathan era un papá joven que había perdido a su esposa en un accidente automovilístico y ahora criaba solo a su hija, Bella, una niña de apenas 4 años. Bella era todo dulzura, una niña de cabello desordenado y sonrisa enorme que amaba pintar y hacer preguntas sobre todo. Cada vez que llegaba, corría emocionada para mostrarme algún dibujo o pedirme que hiciéramos galletas. Esa conexión hizo que aceptara sin dudar cuando Jonathan me pidió cuidar de ella una noche en la que tendría que quedarse tarde en la oficina. Era el 4 de marzo, nunca se me olvida. Llegué como siempre al atardecer, mientras Jonathan se disculpaba apresurado antes de irse. Me quedé sola con Bella, y la tarde transcurrió entre crayolas, juegos y cuentos. Estaba más apegada de lo normal, pidiéndome abrazos cada rato. Pensé que quizá extrañaba a su papá o a su mamá. Después de bañarla y leerle un cuento, la acosté alrededor de las 9. Cerré bien las cortinas de su cuarto, adornado con estrellas que brillaban en la oscuridad, y bajé a la sala a ver un rato la tele. No habían pasado ni 30 minutos cuando escuché su vocecita llamándome desde arriba. Subí enseguida. Encontré a Bella de pie junto a la ventana, mirando fijamente hacia afuera. «¿Qué pasa, princesa?», le pregunté. «Había un señor afuera», me dijo con los ojos muy abiertos. Me asomé, tratando de no alarmarla. No vi nada. El patio estaba iluminado por una lámpara de sensor y todo parecía en calma. Aún así, cerré bien las cortinas y la arropé de nuevo. Intenté convencerme de que Bella habría visto alguna sombra o quizá un gato. Para tranquilizarme, revisé que todas las puertas estuvieran cerradas. Me senté de nuevo en el sillón, pero ya no podía relajarme. 15 minutos después, el llanto de Bella me heló la sangre. No era un llanto normal, era un grito desgarrador. Subí corriendo. La encontré sentada en su cama, abrazando las cobijas, con la cara llena de lágrimas. «Está de vuelta. El señor está ahí», sollozó. Abrí las cortinas un poco. Nada. Solo la oscuridad del patio y el brillo frío de la lámpara. La abracé fuerte. Algo la había aterrorizado de verdad. Decidí que ya era hora de revisar bien. Bajé a la cocina. Agarré el primer cuchillo grande que encontré y salí al patio. El aire era helado y cada bocanada de aliento se convertía en una nube blanca. Revisé el jardín, el pasillo, incluso detrás de los botes de basura. Nada. Solo silencio y el crujir del viento. Suspiré aliviada, cerré la puerta trasera, eché seguro, y en ese momento escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Corrí hacia la entrada, me asomé por la mirilla. Ahí estaba. Un hombre, alto, flaco, con una sudadera manchada y jeans sucios.
No tendría más de 40 años. Su cabello era un desastre y sus ojos, enormes, desorbitados, parecían no enfocarse en nada. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. El tipo empezó a forcejear con el picaporte, a golpear la puerta con desesperación. Grité que había llamado a la policía, aunque apenas en ese momento marqué al 911 con manos temblorosas. La operadora me pidió que me encerrara y que me quedara en línea. El tipo escuchó policía y salió corriendo. No me moví. Me quedé ahí, abrazando a Bella, que había bajado llorando hasta que vi las luces de la patrulla. Los policías entraron y revisaron todo. No tardaron en encontrarlo. Estaba escondido entre unos arbustos, temblando y murmurando cosas sin sentido. Lo esposaron en el acto. Uno de los oficiales me explicó algo que me revolvió el estómago. El hombre se había fugado esa misma tarde de un hospital psiquiátrico a unos kilómetros. Estaba catalogado como peligroso, aunque hasta entonces no había atacado a nadie. Jonathan llegó como alma que lleva el diablo, abrazando a Bella, preguntando qué había pasado. Yo apenas podía hablar. Esa noche, Bella durmió en la cama de su papá, aferrada a un peluche. Yo, en cambio, no cerré los ojos. Cada vez que pestañeaba, veía otra vez su rostro en la ventana. Hasta hoy, cuando escucho un golpe fuerte o un crujido afuera de mi casa, una parte de mí regresa a esa noche en Querétaro. Y lo peor no es el miedo, es preguntarme si para él solo fuimos una casa más entre tantas, o si aún recuerda nuestros rostros. Historia 5. Ben y yo habíamos abierto nuestro canal de YouTube, Exploradores Urbanos México, hace unos 6 meses. Recorríamos todo el Bajío mexicano buscando fábricas abandonadas, cascos viejos de haciendas y casas olvidadas en pueblitos rurales. A la gente le encantaba el misterio, y a nosotros nos emocionaba esa mezcla de adrenalina y descubrimiento. Cuando nos contaron rumores sobre una primaria abandonada a las afueras de un pueblo llamado San Nicolás de la Barranca, en Jalisco, supimos que teníamos que ir. La escuela, conocida como Primaria Benito Juárez, estaba junto a unas vías del tren oxidadas que ya nadie usaba. La pintura descascarada, las ventanas rotas y los grafitis viejos le daban un aire desolador. La gente del pueblo susurraba que estaba embrujada, que a veces se veían luces encenderse dentro cuando no había nadie, o se oían pasos en los pasillos vacíos. Para nuestro canal, era el sitio perfecto. Una tarde fresca de noviembre, estacionamos el carro en una callecita polvorienta, lejos de la entrada principal. El viento arrastraba hojas secas por el pavimento. Preparamos el equipo, checamos baterías y caminamos hasta una esquina de la cerca, donde alguien había cortado el alambre de púas. Ben, emocionado, me hizo una señal para entrar. Yo dudé. Algo en el aire me apretaba el pecho, como si el edificio nos mirara, pero no quería quedarme atrás. Nos colamos por el hueco y cruzamos hacia las puertas principales, que estaban selladas con tablones. Una de las tablas colgaba suelta, apenas dejando espacio para pasar. El olor a humedad y madera podrida nos golpeó apenas cruzamos. Encendí mi linterna y Ben tomó la cámara. «Bienvenidos a la Benito Juárez», susurró mientras grababa. Nuestros pasos crujían sobre vidrios rotos. Los casilleros oxidados alineaban las paredes, abiertos como bocas mudas. Había papeles viejos tirados, mochilas rotas, y un mural descolorido de niños sonrientes jugando bajo un sol dibujado. Pero el moho había deformado sus caras, como borrando sus sonrisas. Sentí una punzada rara en el pecho. Seguimos explorando hasta encontrar la dirección, la puerta medio abierta. Adentro había monitores reventados, cables sueltos, papeles amarillos por el tiempo. Ben halló una lista de asistencia de 1998. Nombres de niños que alguna vez corrieron por esos pasillos. Tomamos fotos. A la gente le encantaban esos detalles que hacían los lugares abandonados más reales. Fue entonces que lo escuchamos, un golpe sordo en el pasillo. Me congelé. Ben giró la cámara hacia el sonido, pero solo vimos sombras. No había brisa. El aire era denso, inmóvil. «Vamos a ver», dijo Ben.
Caminamos despacio, linternas temblando. Cada pisada sobre el linóleo resonaba como un disparo. Doblando una esquina escuchamos algo raspar contra el suelo. Nos detuvimos. Una luz débil salía de un salón al fondo. Nos acercamos al marco de la puerta, y ahí estaba. Un hombre de espaldas, iluminado apenas por una lámpara pequeña. Ropa sucia, cabello desordenado, los hombros tensos. Pensé que era alguien viviendo ahí, un indigente, pero había algo en su quietud que se sentía mal. Ben tosió ligeramente para anunciar nuestra presencia. El hombre se volteó. Sus ojos estaban abiertos de par en par, desenfocados, como si mirara a través de nosotros. Y entonces sonrió, una sonrisa descompuesta, rota, que no tenía nada de humano. Dio un paso hacia nosotros. Ben retrocedió, la cámara temblando. Yo quería gritar, pero la voz no me salía. El hombre seguía avanzando, lento, decidido. Giramos y corrimos. Las linternas rebotaban, las paredes parecían cerrarse sobre nosotros. Oíamos sus pasos persiguiéndonos, golpeando el piso detrás. Llegamos al vestíbulo, tropezando uno sobre otro. Corrimos hacia la cerca, el corazón estallándonos en el pecho. Ben pasó primero. Yo lo seguí, sintiendo cómo el alambre me rasgaba el brazo. No importaba, solo quería salir. Llegamos al carro, subimos de un brinco, cerramos con seguro y arranqué sin mirar atrás. Esa noche no dormimos. El video solo captó destellos de la figura mientras corríamos. Dudamos en subirlo, pero terminamos editando una versión más corta. Pesadilla en escuela abandonada. Exploradores Urbanos México. Fue uno de nuestros videos más vistos. Un par de meses después, las autoridades demolieron la escuela. Pensamos que eso nos daría paz, pero ver esas paredes caer solo hizo el recuerdo más real, como una pesadilla que, aunque destruyas el escenario, sigue viva adentro de ti. Historia 6. Hace 2 años, en una noche fría de febrero en el estado de Querétaro, iba manejando rumbo a un bar para encontrarme con unos amigos. Era sábado, y como siempre decíamos, los sábados eran sagrados para echar relajo. Lo hacíamos casi cada semana, a menos que alguno no pudiera. Siempre me divertía, pero siendo sincero, a veces sentía una presión silenciosa de tener que ir. Ese sábado, había pasado casi todo el día en casa de mis abuelos, que vivían a 15 minutos de mi casa. Después de una tarde tranquila, manejé de regreso. Me di una ducha rápida, me puse ropa más formal, zapatos bonitos, agarré mis llaves, mi cartera y el celular, y salí por la puerta. Subí a mi camioneta, encendí el motor, y tomé el camino de siempre. Lo que no sabía era que ese sería el último viaje que haría manejando. A 5 minutos de casa, me incorporé a la carretera libre rumbo al centro de la ciudad. Era de noche, y aunque manejaba siguiendo el flujo del tráfico, las luces de los carros que venían de frente a veces me cegaban un poco. No había mucho tráfico. Llevaba la música puesta, pensando en lo bien que la pasaríamos esa noche, cuando de pronto sentí un golpe seco debajo de la camioneta. El corazón se me detuvo. Supe al instante que había atropellado algo, o a alguien. Las manos me empezaron a temblar. Me orillé como pude a la orilla de la carretera, encendí las intermitentes y me detuve. Apenas el vehículo se detuvo, me invadió el pánico. No podía respirar bien. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Los gritos salieron solos de mi garganta. Estaba paralizado. Sabía que debía hacer algo, pero regresar caminando era imposible. Era una carretera rápida y oscura. Saqué el celular con manos temblorosas y marqué al 911. La operadora me contestó con calma. Me dijo que ya estaban al tanto, que un oficial que estaba en la zona había reportado el incidente. Pregunté si debía ir a la estación y me dijo que sí, que era lo mejor. Con el corazón golpeándome en el pecho, conduje lentamente hasta la comandancia. Llené papeles, conté lo que había pasado, di mi declaración. Un oficial, muy serio pero amable,
Me dijo que me mantuviera tranquilo, que estarían en contacto en los próximos días. Cuando salí de ahí, tenía varios mensajes de mis amigos preguntando dónde estaba. Con el estómago revuelto, llamé a uno de ellos, a Beto. Le conté todo. Se quedó en shock, pero me dijo que lo más importante era que me cuidara. Esa noche, cuando llegué a casa, caí rendido en la cama. No me acuerdo ni de haberme tapado. La semana siguiente fue un infierno. A través de las noticias y lo que me dijo la policía, supe más sobre la persona a la que había atropellado. Se llamaba Hugo Torres. Tenía 28 años, antecedentes de problemas menores. Esa noche, había sido detenido por el oficial Ramírez porque traía las placas vencidas. Hugo entró en pánico, dio un nombre falso, y cuando lo confrontaron, salió corriendo. El oficial lo persiguió hasta el borde de la carretera. Intentó detenerlo usando una pistola de descargas, pero Hugo cayó al pavimento justo segundos antes de que yo pasara. No pude hacer nada. Hugo murió en el lugar. Su familia quedó devastada. Presentaron una demanda contra la policía. Después de meses de investigaciones, el fiscal concluyó que ni el oficial ni yo éramos culpables. No hubo cargos, no hubo multas, pero el peso de todo eso no desapareció. Me aplastaba todos los días. Durante meses dejé de salir. Mis amigos entendían, pero yo me alejé. No podía acercarme a un volante. Cada vez que lo intentaba, me daban náuseas. Dejé de intentarlo. Mis papás, mis amigos, me llevaban a donde necesitaba. Cuando no podían, pedía Uber o tomaba el camión. Empecé a ir a terapia. Hablar me ayudó, sí, pero no borró las imágenes ni el sonido de aquel golpe seco, ni la sensación de terror. Por las noches, despertaba empapado en sudor. A veces soñaba que manejaba. Veía a Hugo cruzarse y sentía el golpe una y otra vez. Pasó casi un año para que reuniera el valor de hacer algo que sabía que necesitaba: reunirme con su familia. Fue el momento más duro de mi vida. Nos sentamos en una sala fría. Su mamá, su papá, su hermana. Con la voz rota, les conté todo lo que recordaba. Les pedí perdón, no buscando excusas, solo perdón. Lloramos todos. La mamá de Hugo me tomó la mano y, entre sollozos, me dijo que me perdonaban. Reconocieron que Hugo había cometido errores esa noche, pero que eso no borraba su dolor. Ese momento no borró lo ocurrido, pero sí alivió parte de la culpa que me consumía. Con el tiempo, empecé a reconstruir algo de mi vida. Me mudé a un departamento pequeño, cerca de una central de autobuses y de una tienda grande, para poder moverme sin depender tanto de los demás. Conseguí trabajo en una oficina de atención al cliente. Comencé a dar pláticas de voluntariado en centros comunitarios, hablando con jóvenes sobre la importancia de actuar con responsabilidad. No para borrar lo que pasó. Eso es imposible. Pero sí para intentar hacer algo bueno con el dolor. Hoy sigo sin poder manejar. Mis amigos ya no me presionan. Mi familia entiende. La vida cambió para siempre. Un año después del accidente, fui solo al lugar donde ocurrió. Llevé un ramo de flores. Me quedé ahí un rato, sintiendo el viento, escuchando el rugido de los coches pasar. Cerré los ojos. Pensé en Hugo, en su familia, en todo lo que esa noche se llevó. Sentí tristeza, sí, pero también esperanza. Aprendí que la vida es frágil, que no siempre tenemos el control, que el perdón, la compasión y la gratitud son todo lo que nos queda cuando el mundo se rompe en pedazos. Hugo Torres nunca será olvidado. Llevo su nombre en mi memoria. Llevo su historia en cada paso que doy. Historia 7. Esto me pasó cuando estaba en primero de secundaria, en el 2016, viviendo en la Ciudad de México. Tenía una maestra de matemáticas llamada señorita Andrade. Nunca fue de mis favoritas. Siempre se mostraba fría, estricta, y nos dejaba tanta tarea que parecía que estuviéramos en la universidad. Pero bueno, a lo que voy. Era viernes, el último día antes del puente largo por el Día de la Constitución.
Iba camino a casa en el mismo camión escolar de siempre. Llevaba mis audífonos puestos, viendo distraídamente por la ventana mientras el camión se detenía en un semáforo. Fue ahí donde la vi, la señorita Andrade. Estaba parada del otro lado de la calle, mirándome fijamente con una expresión tensa, demasiado rígida para ser casualidad. Me incomodó tanto que aparté la mirada. Pensé que seguramente era una coincidencia. La ventana del camión era oscura. Tal vez ni siquiera sabía que era yo. El semáforo cambió, el camión avanzó, y traté de olvidarlo. No fue fácil. Era raro toparte con alguien conocido en esta ciudad tan enorme, pero logré dejarlo pasar. Hasta el día siguiente, mi familia y yo, junto con unos primos, fuimos a un concierto en un centro de eventos en Toluca. En medio del concierto, mientras saltábamos y gritábamos, la vi otra vez. En el escenario. No bailaba, no hacía nada. Solo estaba ahí, mirándome. Mis piernas temblaron. Pensé que tenía que estar imaginándolo. Era imposible que estuviera ahí. Nadie más parecía notarla. No dije nada. Me convencí de que era solo una alucinación y seguí disfrutando como pude. Pero no terminó ahí. El viernes siguiente fuimos a hacer senderismo al Nevado de Toluca. Llevábamos como 40 minutos caminando cuando la vi de nuevo, parada entre los árboles mirándome. No sentí miedo esta vez, solo enojo. Corrí directo hacia donde estaba, decidido a enfrentarla. Pero cuando llegué, no había nadie, solo viento frío entre los pinos. Mi familia me miró raro. Inventé que necesitaba soltar energía. Mi mamá me preguntó si estaba bien. Solo asentí, aunque por dentro el corazón me latía como loco. Seguimos caminando hasta llegar a la cima. Esa noche acampamos cerca. La siguiente noche, ya más descansados, nos quedamos en una casa que rentamos por internet. Era grande, bonita. Me tocó dormir en una habitación solo. Me dormí cerca de las 11, y ahí fue cuando todo se salió de control. Soñé que estaba de regreso en la escuela. La señorita Andrade nos ordenaba a todos que me mataran. Yo suplicaba, gritaba que no, pero uno de mis compañeros sacaba unas tijeras y se lanzaba directo a mi pecho. Antes de que me alcanzara desperté de golpe, y ella estaba ahí, a centímetros de mi cara, riéndose como una loca. Sus ojos reflejaban un odio que no había visto en mi vida. Grité, lloré, llamé a mis papás con todo el aire que me quedaba. Ellos corrieron al cuarto. No podía seguir callando. Entre sollozos, les conté todo. La vez en el camión, la aparición en el concierto, en la montaña, y ahora esto. Mis papás me creyeron al instante. No había manera de dudarlo viéndome como estaba. Mi mamá me abrazó fuerte y me propuso que durmiera esa noche con ellos. Lo acepté sin pensarlo. La mañana siguiente, mientras regresábamos a casa, hablamos seriamente. Les dije que no quería volver a esa escuela. Tenía miedo, de verdad miedo, de que las visiones continuaran si seguía ahí. Dudaron un poco, pero me aseguraron que no tendría que ir el lunes. Esa noche me dieron su decisión. Podía cambiarme de escuela, pero a cambio debía ver a un psicólogo. Acepté sin dudar. Cuando empecé en mi nueva escuela, algunos amigos de la anterior me escribieron preguntando qué había pasado. Mentí diciendo que mis papás querían algo más exigente. Nadie sospechó. El verdadero motivo quedó entre mi familia, el psicólogo y yo. En terapia, poco a poco, hablé de todo. Las visiones, el miedo, la vergüenza. El psicólogo me diagnosticó con un trastorno de ansiedad severa acompañado de alucinaciones. Me recetaron medicamento para estabilizarme. Funcionó. Jamás volví a ver a la señorita Andrade, ni a nadie más que no debiera estar ahí. A veces, todavía me pregunto qué fue lo que desató todo eso. ¿Estrés? ¿Presión escolar? ¿Algo más que nunca entenderé? No lo sé. Solo sé que, aunque esa etapa terminó, me marcó para siempre. Historia 8. Hace unos años trabajaba en seguridad privada en las afueras de León, Guanajuato. En octubre,
Me asignaron vigilar una vieja hacienda medio quemada que había quedado abandonada desde un incendio trágico años atrás. Se decía que murieron un par de personas adentro. Desde entonces, las ventanas rotas, el techo vencido y las paredes ennegrecidas contaban la historia que nadie quería recordar. Los chavos del pueblo decían que la casa estaba embrujada, que de noche se veían sombras entre los corredores. Yo no creía en esas cosas. Para mí, era solo otro turno de noche. La hacienda estaba rodeada por una cerca alta de hierro oxidado. Mi trabajo era sencillo: patrullar el terreno un par de veces por turno y asegurarme de que ningún vagabundo o curioso se colara. Al principio fue tranquilo, solo caminatas bajo el viento frío, linterna en mano, escuchando las ramas secas crujir. Pero a la semana todo cambió. Era una noche helada, cerca de las 2 de la madrugada. Estaba de pie frente a la entrada principal cuando escuché un grito. Un sonido agudo, humano, que se cortó de golpe. Mi primer pensamiento fue que era un animal, un gato quizá, pero algo en ese grito no sonaba natural. Apunté la linterna hacia las ventanas superiores, pero no vi nada. Parte de mí quiso entrar, pero las reglas eran claras: no entrar solo. La estructura era peligrosa. Me quedé afuera hasta que amaneció, temblando más por el recuerdo del grito que por el frío. En los días siguientes, traté de convencerme de que era imaginación, pero cada turno me acercaba un poco más a esa casa, como si algo me jalara, hasta que una madrugada de miércoles, mientras bordeaba la parte trasera, vi una luz débil en el último piso. Parpadeaba detrás de un vidrio sucio, como si alguien caminara adentro con una linterna. Me quedé helado. No había electricidad en la hacienda. No debería haber nadie. Entonces, vi una silueta. Era una figura humana, balanceándose levemente, como si apenas pudiera sostenerse en pie. Se desvaneció en la oscuridad. Esta vez no pude quedarme quieto. Informé por radio y dije que iba a investigar. Crucé el porche, empujé la puerta principal y un chirrido espeluznante me dio la bienvenida. El olor a cenizas y humedad era asfixiante. Mi linterna iluminaba paredes agrietadas, restos de muebles, escombros por todos lados. Cada paso que daba resonaba entre las ruinas. Pasé por habitaciones calcinadas, tapándome la boca para no toser. De pronto, escuché un susurro a mi espalda. Giré de golpe, la linterna en alto. No había nada. Solo una cortina rota ondeando junto a una ventana abierta. Traté de seguir avanzando, pero el instinto me decía que no estaba solo. Volví a sentirlo, algo detrás de mí. Me giré y lo vi. Era un hombre, vestido con lo que parecía una bata de hospital sucia, colgándole del cuerpo. No era un fantasma traslúcido, era sólido, real. Su cara estaba medio oculta por la sombra, pero sus ojos eran 2 manchas blancas clavadas en mí. Corrí. Me estrellé contra las paredes del pasillo intentando escapar, tropezando, jadeando. Bajé los escalones del porche casi de un salto. Afuera, saqué mi teléfono y llamé a la policía sin dejar de mirar hacia la casa. Esperaba verlo salir, pero nunca lo hizo. Cuando llegaron los policías, conté lo que había visto. No parecía ser la primera vez que escuchaban historias raras del lugar. Decidieron esperar a que amaneciera para hacer una inspección completa. Me dejaron acompañarlos junto con un detective, Callahan, un tipo de rostro cansado pero paciente. Recorrimos los pasillos destruidos. No encontramos nada, hasta que uno de los oficiales movió una estantería caída y descubrió una puerta oculta que llevaba a un sótano. El olor que salió de ahí era brutal: moho, humedad y algo más. Bajamos. En el fondo, encontramos a 3 hombres vivos, acurrucados como ratas, sorprendidos al vernos. Eran buscados por robos en la zona. Uno trató de atacar a un policía, pero fue sometido en segundos. En un rincón oscuro, encontramos a otro hombre atado a una silla, demacrado, con moretones en los brazos. Me di cuenta de que el grito que escuché en mi primer turno probablemente fue suyo. Había estado ahí, atrapado,
mientras yo patrullaba afuera sin saberlo. Los 3 criminales fueron arrestados. El rehén fue llevado al hospital, pero hubo algo que me siguió molestando. Ninguno de los detenidos llevaba una bata blanca. Todos vestían ropa normal, jeans, sudaderas. Le pregunté a Callahan si pensaban que había más personas involucradas. Él solo dijo que no podían asegurarlo. Hasta el día de hoy, cada vez que paso cerca de ese terreno, ahora acordonado con cintas amarillas, recuerdo esos ojos clavados en mí en la oscuridad. No sé si vi al rehén con una bata improvisada o si fue otra cosa, algo que sigue vagando entre las ruinas, algo que no quería ser encontrado. Historia 9. Esto me pasó cuando tenía 18 años, durante un viaje por carretera con mis papás y una amiga mía, a quien llamaré Ana. Fue aquí en México, en un recorrido rumbo a Veracruz. El plan era sencillo, manejar hasta un parque de diversiones y acampar cerca, aunque no habíamos reservado ningún lugar para dormir. Llegamos a la ciudad donde estaba el parque, pero planeábamos visitarlo hasta el día siguiente, así que esa noche necesitábamos encontrar un sitio para acampar. Mi papá buscó campings en internet, pero justo coincidimos con un torneo deportivo enorme y todo estaba lleno. Llamamos a varios lugares, pero nada. La única opción fue buscar algún espacio público donde pudiéramos quedarnos sin problemas. El GPS nos llevó a un estacionamiento de una reserva natural, junto a una playa bastante apartada. Llegando, vimos a algunas personas y les preguntamos si era seguro. Una señora que iba saliendo nos dijo que era tranquilo, que nunca había inspecciones ni multas, así que decidimos acampar ahí. El lugar era básicamente un lote de grava rodeado de árboles. No era perfecto, pero servía. Había un coche viejo estacionado más allá, medio destartalado. No se veía nadie dentro. Se me hizo raro porque ya era tarde y el lugar estaba vacío, pero no le di importancia. Armamos las tiendas rápido, mis papás en una, Ana y yo en otra, juntas y muy cerca. Después de cenar algo sencillo, Ana y yo nos metimos a la tienda a ver videos de TikTok y YouTube. Eran como las 11. Nos quedamos platicando un rato hasta que cerca de la medianoche escuchamos un sonido metálico. Claramente era una pala cayendo sobre la grava. Nos quedamos heladas, escuchando con atención. El sonido venía de donde estaba el coche abandonado. No nos atrevimos a asomarnos. Luego escuchamos el portazo del maletero y después el motor arrancando. El coche se fue a toda velocidad. Asustadas le mandé un mensaje a un amigo que vivía cerca, contándole dónde estábamos. Me respondió rápido, advirtiéndome que esa playa era conocida por ser zona peligrosa, usada a veces por criminales para negocios turbios. Sentí un frío recorrerme. Pasaron unos 10 minutos de silencio y empezábamos a calmarnos cuando se escuchó el grito más aterrador que he oído en mi vida. Venía del bosque. Era el grito de un hombre, de esos que no se pueden fingir. Ana y yo nos quedamos congeladas, abrazando las mantas. Le mandé un mensaje a mi mamá, le llamé para asegurarme de que me contestara. Medio dormida, me dijo que seguro no era nada grave, pero yo sabía que eso no era normal. Intentamos dormir, aunque no pegamos un ojo. Después escuchamos pasos. Alguien caminaba despacio alrededor de nuestras tiendas. Apagamos los teléfonos, quedándonos completamente quietas. Los pasos rodearon primero nuestra tienda, luego la de mis papás, luego el coche. Se detuvieron. Sentíamos el corazón retumbándonos en los oídos. De repente, regresó el mismo coche viejo. Sus luces iluminaron nuestras tiendas. Nos acostamos de inmediato para que pareciera que dormíamos. Alcancé a ver por una rendija de la tienda que alguien bajaba y volvía a subir rápido. El coche arrancó otra vez a toda velocidad. 5 minutos después, una patrulla de policía pasó en la misma dirección. No supimos qué pensar. Ana y yo nos metimos al coche a pasar el resto de la madrugada, encerradas con seguro. No dormimos nada. Yo me quedé vigilando hasta el amanecer. Cuando el cielo empezó a clarear, volvimos a la tienda, muertas de cansancio. A la mañana siguiente, le contamos todo a mi mamá. Ella nos confesó que también había escuchado pasos.
y, aún más aterrador, una respiración pesada junto a su tienda, como en una película de terror. Mi papá, como si nada, no había oído absolutamente nada. Decidimos empacar y salir de ahí lo más rápido posible. Aunque disfrutamos el parque de diversiones ese día, yo no podía sacar de mi mente lo que había pasado. Esa noche, investigué sobre la zona. Descubrí que hacía poco un hombre había sido asesinado cerca de esa playa, en un ajuste de cuentas. También encontré que había 2 hombres desaparecidos que nunca fueron encontrados. Todavía me pregunto qué fue exactamente lo que escuchamos esa noche. ¿Qué hacía esa pala? ¿A quién pertenecía ese grito? ¿O quién era el que rondó tan cerca de nuestras tiendas mientras dormíamos? Hay preguntas que prefiero no responder. Historia 10. Siempre me habían fascinado las historias de fantasmas. Mis amigos y yo solíamos contarlas en cada pijamada, apagando las luces y turnándonos para ver quién lograba asustar más a los demás. Una noche, decidimos llevarlo un paso más allá. Planeamos visitar el viejo panteón abandonado a las afueras del pueblo, en el estado de Hidalgo. Se rumoraba que estaba maldito, que los espíritus de los siglos pasados todavía caminaban entre las tumbas. Nadie se atrevía a acercarse después de que caía la noche. Nosotros éramos jóvenes, imprudentes y curiosos. Nos pareció una idea perfecta. Era una noche fría de octubre, a pocos días de Día de Muertos. El cielo se tiñó de morado y naranja antes de hundirse en la oscuridad. Tomamos nuestras bicicletas y dejamos atrás las calles empedradas y la seguridad de los faroles. Cuando llegamos, el letrero de madera apenas se sostenía entre la maleza. Panteón Municipal de San Antonio, 1812. Las letras, casi borradas, parecían un susurro del pasado. El viento soplaba helado cuando estacionamos nuestras bicis junto a un árbol torcido. Mi amiga Becca encendió la linterna de su celular. Jake, el más nervioso, apenas podía sostener la suya. La reja de hierro oxidado crujió cuando Jake la empujó. Entramos. El camino estaba cubierto de hojas secas, y las tumbas, inclinadas y agrietadas, parecían mirarnos. Algunas lápidas estaban tan gastadas que los nombres eran ilegibles. Otras tenían tallados de ángeles que parecían derretirse bajo siglos de lluvia y viento. La luna, colgada en lo alto como un farol solitario, bañaba el panteón en una luz fantasmal. Avanzamos entre las sombras. Cada rama retorcida y cada estatua erosionada parecía seguirnos con la mirada. En el centro del panteón estaba lo peor: un mausoleo de piedra blanca, cuarteado por el tiempo. La placa apenas decía: Familia Mendoza, 1839. Según las leyendas, todos habían muerto en un incendio trágico y nadie podía descansar en paz. Nos miramos. Nadie quería ser el primero, pero la curiosidad era más fuerte. Nos acercamos despacio. La puerta del mausoleo estaba entreabierta. Un olor rancio, a humedad y a flores podridas nos golpeó de lleno. Entramos. Adentro, el aire era tan denso que costaba trabajo respirar. Las paredes estaban cubiertas de musgo y telarañas. La linterna de Jake temblaba mientras iluminaba las lápidas resquebrajadas en el piso. De pronto, se detuvo en seco. En una esquina oscura, algo se movió. Apuntamos las linternas. Una figura, quietecita. Vestía una túnica blanca, desgarrada, la cabeza cubierta con un velo. No se veía la cara. Mi corazón empezó a golpearme el pecho como un tambor. La figura levantó el rostro. 2 ojos apagados, como brasas frías, nos miraban directamente. Un susurro áspero flotó en el aire, apenas un lamento. Becca jadeó. ¡Corran!, susurró desesperada. No lo pensamos 2 veces. Salimos empujando la pesada puerta, tropezando con los escombros, sintiendo el aire gélido en la cara. Corrimos por entre las lápidas, esquivando ramas y raíces que parecían querer atraparnos. No quise mirar atrás. Sabía que si lo hacía, perdería la poca valentía que me quedaba. Llegamos a la reja, la empujamos con todas nuestras fuerzas y salimos de un salto hacia el camino.
Nuestras bicicletas nos esperaban como salvavidas. Subimos de un brinco y pedaleamos como locos, sin parar, hasta que vimos de nuevo la luz de los faroles en el pueblo. Solo entonces nos detuvimos, con el pecho ardiendo, sudando frío a pesar del aire helado. Jake estaba pálido. Becca tenía los ojos muy abiertos, como si todavía viera aquella figura. No sabíamos qué habíamos visto, solo sabíamos que los ojos apagados de aquella aparición, el susurro que no debería existir y el terror absoluto que sentimos esa noche nos acompañarían toda la vida. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Estoy seguro de que también te gustará la siguiente. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo y no olvides suscribirte si quieres ver más videos como este en el futuro. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos pronto.